Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es para todos nosotros en la Sociedad Argentina de Infectología un enorme placer renovar estos encuentros periódicos, casi cotidianos, les diría, por el ritmo que los sostenemos, con la comunidad científica y con la gente en general, para abordar temas con rigor, con precisión, con datos, con fundamento en torno al COVID, esta pandemia mundial que nos afecta y que nos tiene tan lógicamente preocupados. Estos son ciclos que durante 6 encuentros tendrán la colaboración de Gadol y de Gilead, a los cuales les agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo su participación aquí. Y en el caso de hoy tiene, como creo que fue uno de nuestros primeros encuentros, inaugurando los webinars, una temática muy cara a la comunidad científica como es el cuidado del personal de la salud. Información que no vence nunca, información que siempre requiere ser actualizada, información que es de primera necesidad para nuestros socios y para todos aquellos que, queridos Ángel, Wanda e Inés, ustedes no lo saben, pero nos siguen vía Facebook desde los lugares más remotos de la Argentina y del mundo. Son casi, mira, no les quiero mentir, son casi 1100 que están conectados hasta ahora. Ellos van a participar de esta charla y después la van a poder compartir, como cualquiera de ustedes y de nosotros, en nuestras redes sociales. Así que, sin más prólogo, le doy la bienvenida al doctor Ángel Kolke, quien va a dar la introducción formal a este encuentro. Espero que lo disfruten. Gracias por estar de ese lado. Angelito, todo tuyo. Buenas tardes para todos, saludo a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook. Y bueno, la idea principal de esto es hablar con respecto a lo que es control de infecciones en el contexto de la pandemia. Para eso tenemos a dos personas muy importantes, que vamos a hablar con la doctora Wanda Cornstein. Ella es médica especialista en medicina interna e infectología, jefa del control de infecciones del Hospital Universitario Austral, así también miembro de la comisión de IACS. Y la segunda presentación va a estar a cargo de la doctora Inés Scandeloni. Ella también es médica especialista en medicina interna, infectología y jefa del control de infecciones del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que le damos muchas gracias por estar, realmente vamos a disfrutar estas presentaciones. Y bueno, comenzamos con Wanda. Wanda, todo tuyo la presentación. Tendrías que apretar el speaker. Ahí está. Claro, Wanda, necesitamos que te habilites el micrófono abajo a la izquierda. Ahí está, hola. Ahí sos vos, Wanda. ¿Ahora se escucha o no? ¿Se escucha? Ahora bien. Se escucha, Wanda, ahora se escucha. ¿Comparto la pantalla? Ahí está, ¿se ve? Excelente. Bueno, un placer enorme estar de nuevo acá en estos webinars. Siempre me toca hablar de equipo de protección personal y hay que darle una vuelta continuamente a esto y no es fácil. Así que, si les parece, voy a tocar algunos puntos que quizás hoy en día nos traen algunos problemas o todavía no podemos resolver, ¿sí? En principio, como premisa, me parece importante destacar que hoy COVID-19 es una amenaza que debemos enfrentar los profesionales de la salud, que atender con el mayor profesionalismo a los pacientes es nuestra responsabilidad y sentirnos protegidos es una obligación de los sistemas de salud. Es importante cuidar los insumos y usar las precauciones adecuadas según el riesgo de exposición, y es fundamental disponer de los equipos y evitar el contagio. Sobre esta base es donde uno tiene que pensar cómo y cuándo y qué ponerme cuando voy a atender a un paciente sospechoso o confirmado de coronavirus. También es importante saber una cosa, que la mejor manera para que los trabajadores de la salud prevengan la infección por este nuevo virus
es a través de la capacitación y competencia demostrada, tanto para ponerse como para quitarse el equipo de protección personal. Esto es igual de importante a saber qué me pongo, es saber cómo me lo pongo y cómo me lo retiro. Y no solo hay que capacitar, sino que hay que controlar que el personal de salud tenga la competencia necesaria para saber retirarse el equipo. Yo siempre vuelvo a esto del modo de transmisión porque es muy difícil a veces en estas épocas donde todo va cambiando y donde la evidencia va mutando continuamente, muchas veces empezamos a hablar de equipo de protección personal y nos olvidamos de cómo se transmite el virus. Y la realidad es que hasta hoy el virus de muestras que se transmite a través del contacto directo por gotas respiratorias que exhala un paciente enfermo, fundamentalmente cuando tose, cuando estornude o cuando habla. O sea que ese contacto con esas gotas es lo que vehiculiza el virus y es lo que llega hacia mí, que soy personal de salud, que voy a atender a ese paciente. Pero también hay una vía indirecta, que es a través de las superficies contaminadas. Esas gotas caen a la mesa, al picaporte o en la mano de las personas, y es así como nos contagiamos por vía indirecta a través del contacto. Si bien hay otros artículos que han salido recientemente sobre el riesgo de la aerosolización y esto de la persistencia del virus en el aire, la realidad es que cuando uno va a ver, muchos son estudios in vitro, o sea, son representaciones de la vida normal. Muchas de ellas hablan de estas pequeñas gotas, pero sinceramente son más especulaciones que demostraciones en sí mismas. Y hoy nosotros, ya con 2 meses de pandemia, y muchos de nosotros ya hemos atendido más de 50 pacientes en las instituciones donde trabajamos, realmente uno no ha visto que si utiliza un equipo de protección 2, que ahora vamos a hablar, o un equipo de protección 1, no ha visto contagio del personal. Por lo tanto, si bien las especulaciones y los trabajos están demostrando que puede llegar a haber cierta cantidad de virus, nadie sabe cuán infectante es ese virus si no tiene su vehículo, que son estas gotas que nosotros tenemos cuando tosemos, estornudamos o exhalamos. Entonces, sinceramente, a veces tomar conductas de ese tipo, para nosotros, por lo menos para la SADI, este grupo tan hermoso con el que trabajamos continuamente, Inés, Ángel, Janina, Analía, creemos que todavía la evidencia no es contundente para dar una determinación sobre el uso global de un barbijo como es el N95. Nosotros adherimos a los lineamientos de la OMS y por ende todo lo que un poco van a escuchar tiene esa base de la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablamos de precauciones de aislamiento, tenemos que hablar siempre de 2 grandes. Una son las precauciones estándares y otras son las precauciones adicionales. Las precauciones estándares se utilizan para todos los pacientes y las deberíamos haber utilizado siempre. Lo que pasa es que en muchos de los lugares no nos acostumbramos a usarlas cuando curamos una herida, cuando vaciamos una bolsa de orina, cuando hacemos la limpieza bucal o el contacto con secreciones o fluidos. Por lo tanto, estas precauciones debemos retomarlas y aplicarlas para prevenir contagios. Y por el otro lado están las precauciones adicionales, que son gota, contacto y respiratorio, que vamos a ver y ahora vamos a charlar cuándo vamos a utilizar cada una de ellas. Como precauciones estándares, las voy a repetir brevemente. Primero y ante todo la higiene de manos, que ahora vamos a charlar un poquito de eso. El uso de guantes y camisolín cuando tomamos contacto con fluidos, secreciones o excreciones. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, retirar una chata sin utilizar un camisolín y guantes, porque sabe que el riesgo de contagiarse es alto, de lo que sea. El uso de antiparras y barbijo quirúrgico cuando preveo salpicaduras. Está la prohibición de reencapuchar jeringas, agujas, principalmente las agujas, eso no se puede hacer por el riesgo al accidente cortopunzante. El manejo adecuado de elementos cortopunzantes, el manejo adecuado de residuos patogénicos, la desinfección y esterilización del instrumental y la limpieza y manejo de ropa, vajilla y superficies. ¿Por qué voy a parar en higiene de manos? Primero porque hago control de infecciones y es la base de todas las estrategias que nosotros encaramos en cualquier institución, y porque sabemos
que no nos lavamos bien las manos, y lo tenemos que entender. Y yo creo que cuando hablamos de N95 y hablamos de barbijo quirúrgico y no hablamos de esto, estamos viendo una parte del problema y no estamos viendo la totalidad. Hoy en día se sabe que más o menos entre el 15 al 20% es la adherencia a higiene de manos en la mayoría de las instituciones global argentina. Después tenemos instituciones que son más alta, obviamente, la adherencia, instituciones que tienen acreditaciones, que es una exigencia, que se mide continuamente, que se mide la técnica, pero realmente uno globalmente sabe que la adherencia, que en general uno lo mide a la mañana, que la adherencia es baja por la técnica. A veces hacemos, ahora con la pandemia nos lavamos un poco más, pero la técnica en sí misma, que es frotar así, y de esta forma todas las superficies para evitar que el virus quede en alguna de las porciones de nuestras manos, es lo que hoy en día está fallando. Entonces lo que pedimos es, así como insistimos en un equipo de protección personal, insistimos en la higiene de manos, y hay que enseñarle a todos los profesionales, a todo personal que trabaja en un hospital, a lavarse las manos. Con respecto a las medidas adicionales, como dije en la primera charla ya hace un tiempo, es que hay que evaluar el riesgo y en base a eso usar el equipo de protección personal. Primero es el tipo de interacción que voy a tener con el paciente. Segundo, considerar el modo de transmisión de la enfermedad. Y tercero, la cantidad de fluido corporal que se generará cuando voy a tomar contacto con el paciente. Y estas son las premisas o las bases fundamentales para elegir el equipo de protección personal. Seguimos insistiendo en este cuadro de la OMS, donde dice que cualquier caso sospechoso o confirmado COVID debe atenderse con precauciones estándares, precauciones de contacto y gotas. Ahora vamos a aclarar qué significa esto. Y cualquier caso sospechoso o confirmado y procedimientos que generen aerosoles, deberíamos utilizar precauciones estándares, contacto y aéreo. Desde la SADI y gran trabajo de Ángel Kolke, se promueve esta señalética, esta información, para que cada uno la pueda adoptar en su institución. Hablamos de 3 tipos de equipo de protección personal para atender pacientes sospechosos o confirmados COVID, no es para atender a todos los pacientes, y hablamos de un nivel 1 cuando tenemos contacto con pacientes y sin riesgo de exposición a fluidos, por ejemplo, cuando voy a hablar con el paciente, cuando lo voy a interrogar, cuando voy a acercarle la comida, cuando voy a tomar contacto con él pero no un contacto con exposición a fluidos, por ejemplo, revisarlo. Entonces, en ese caso decimos que debemos usar un barbijo quirúrgico, que ahora estamos usándolo todo el tiempo, la protección ocular, cuando voy a tomar contacto a menos de 1 metro, camisolín de contacto y guantes. Con respecto al nivel 2, es cuando voy a tener contacto con pacientes y exposición a fluidos corporales. En ese caso hablamos de protección ocular, barbijo quirúrgico, y ahí sí utilizaríamos un camisolín hidrorrepelente para que los fluidos no sean absorbidos por el camisolín de contacto, y depende la cantidad de fluidos, podemos hablar de botas en el caso de salpicaduras en gente que no tiene, en este caso, calzado impermeable. Y por último, el nivel 3, cuando voy a hacer maniobras que generen aerosoles, como máscara facial, voy a ponerme máscara facial, protección ocular, barbijo N95, camisolín hidrorrepelente, guantes, y ahí sí, dependiendo también del calzado, botas o cubre calzado. Camisolín es muy breve porque ya esto lo hablamos el primer webinar y está disponible para todo aquel que lo quiera ver. No quiero extenderme demasiado, pero recordar que el camisolín de contacto es de tela no tejida, y si es para resistencia de bajo riesgo de exposición a fluidos, el hidrorrepelente para el riesgo de salpicaduras. Nosotros ya en el hospital, en el Austral, dejamos de utilizar el hidrorrepelente en casi todas o en los casos de COVID, y solo lo reservamos para aquellos casos donde vamos a hacer procedimientos que generen salpicaduras, nada más. Y con respecto a la reutilización de hidrorrepelentes, hay una tendencia que, como muchos de estos son gruesos, y la verdad que de un solo uso
muchas veces da lástima, tiene un costo muy alto comparado con los de contacto, y hay una tendencia, y lo hemos probado en el hospital, que se puede utilizar el lavado con detergente 60-70 grados por 30 minutos, y se puede después promover la desinfección. Ahora lo vamos a hablar un poco más con respecto a los mamelucos. Si yo tengo un lugar donde tengo escasos recursos y salas abiertas, donde el personal de salud está continuamente atendiendo pacientes COVID, se podría utilizar un único camisolín para ingresar al área, por ejemplo un hidrorrepelente, porque no sé qué puedo llegar a hacer con los distintos pacientes internados en una sala abierta, y poder de esa manera tomar contacto con los pacientes. Estas son las famosas imágenes que veíamos de Italia o de España, ¿no? Lo que sí promovemos es cambiar el camisolín si se producen tareas con fluidos, para no pasar este camisolín de un paciente a otro que contenga fluidos corporales, y también promocionamos el uso de delantales hidrorrepelentes, que en el caso de que yo no tenga camisolín hidrorrepelente y tengo de contacto, se puede complementar este camisolín con un delantal hidrorrepelente cuando voy a tomar contacto con fluidos o tengo riesgo de salpicaduras. ¿Qué sabemos de los mamelucos? Sé que después de mi primer charla, mucha gente preguntó sobre mamelucos. La realidad es que se reserva para situaciones de pocos recursos, en áreas delimitadas para atender pacientes confirmados, y lo que se utiliza en general es para jornada de forma continua, y luego se podría limpiar y desinfectar. ¿Por qué decimos jornadas continuas? Y tengo que agregar también que hay reportes de que el uso de mucho tiempo de estos mamelucos puede generar daños, porque genera mucho calor, puede generar daños en la piel, hablan de la incomodidad, o sea, tienen una parte negativa y no es tan sencillo. Inicialmente los mamelucos se crearon para lo que es equipo de protección personal para la desinfección de superficies, para usar tóxicos, y ahora lo estamos aplicando para enfermedades, en este caso infectocontagiosas. Lo que les sugiero, no hay mucha bibliografía al respecto. En el caso nuestro pudimos investigar un poco acerca de esta marca, DuPont Dichem, no porque la promovamos, sino porque es la poca información que está disponible hoy en la web. Y lo que ellos sí adhieren a la limpieza y desinfección de este tipo de mameluco, usando agua tibia, jabón y un cepillo para eliminar la suciedad de la superficie exterior, enjuagar bien la prenda con agua tibia y fresca y dejar secar al aire, y después utilizar algún elemento de desinfección, que sería hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, y en algunos casos se podría usar alcohol al 70. Estas son las especificaciones del fabricante, y lo que uno sugiere que cuando uno va a ir un camino por mamelucos, la idea es que uno pueda ver las especificaciones del fabricante para ver cuál es la mejor manera de limpiarlo y desinfectarlo. Recordar que cualquier persona que va a manipular esto tiene que usar un equipo de protección. Nosotros, en el caso del Hospital Austral, que hemos reciclado o hemos reutilizado camisolines hidrorrepelentes, a la persona que lo manipula le hacemos una gran capacitación y le ponemos un equipo de protección 3, porque cuando a veces se sugiere, por supuesto, no mover la ropa, no sacudir la ropa, pero si existiera esa sacudida de ropa, tiene que estar protegida porque genera aerosoles. Si se sospecha puntualmente que la prenda esté contaminada, no hay que intentar limpiarla, no hay que intentar desinfectarla, y se tiene que desechar para evitar contagio del personal. El barbijo quirúrgico protege nariz, boca y la nariz y la boca de las gotas exhaladas, derrames o salpicaduras. Esto es lo que aplica a lo que es precauciones gotas. Son de uso único, exclusivo y desechable. Lo que hemos visto realmente es que no sabemos colocarlo y no sabemos retirarlo, más allá del barbijo que usemos, ¿no? Lo que se promueve, este es mi hijo del medio, que me hizo de modelo, recordar que las tiras tienen que estar paralelas, que no tiene que quedar un orificio en esta zona, en la zona media del barbijo, no queda herméticamente sellado como un N95, pero no puede quedar acá un orificio donde impida el filtrado. Tiene una tela específica que es SMS, que tiene un filtrado en el medio, y el gramaje que uno promueve es 18, 25, 25, y lo que se sugiere es que todos los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 deben usar barbijo quirúrgico, y el personal de salud tiene que usar
tiene que utilizar un barbijo en forma prolongada durante toda la jornada. Si vamos a tomar contacto con un paciente COVID positivo, debe ser un barbijo quirúrgico. Si vamos a utilizar un barbijo de protección sanitaria, porque no podemos tener contacto, no podemos guardar distancia social en nuestro lugar de trabajo, no necesariamente tiene que ser un barbijo quirúrgico, ya que las personas que están trabajando son asintomáticas y lo que uno intenta, como se ve en esta foto de aquí abajo a la derecha, es minimizar estas gotas que exhalamos cuando tosemos, cuando hablamos o cuando estornudamos. Barbijo N95 se utiliza para reducir el riesgo de inhalar partículas peligrosas, 95% de las partículas que inhalamos. La indicación de uso es para pacientes con aislamiento respiratorio y aislamiento gota ante maniobras que generan aerosoles, y estas son las maniobras que generan aerosoles: broncoscopía, resucitación cardiopulmonar, todas las maniobras de ventilación no invasiva, intubación, ventilación manual, esputo inducido, toma de muestra respiratoria, aspiración abierta, necropsias, y acá puse un apartado en verde. Quería ahora agregar 2 algoritmos que salió en el último documento de la SADI, junto con otras sociedades, acerca de las cirugías que generan aerosoles, que por un tema de tiempo no voy a poder explicar, pero sí cuando termine Inés, nos vamos a tomar, si quieren, unos minutitos para discutir el algoritmo de las cirugías que generan aerosoles. El mensaje es que si yo dispongo de PCR prequirúrgica para maniobras que generan aerosoles, fundamentalmente que es la vía aérea superior, aeroesofágica, gastrointestinal superior, torácica, esas son cirugías que puedan generar aerosoles. Se discute el uso de mandril en hueso, pero nosotros en el hospital lo tenemos incorporado, a lo mismo que las cirugías laparoscópicas. Si yo tengo PCR, hacemos PCR primero, y si es negativo usamos un equipo de protección 2, y en el caso de que no pueda hacer una PCR, hago un screening, placa de tórax, interrogatorio, y usamos un equipo de protección 2. En aquellos procedimientos que incluyen la vía aérea superior, es a donde sí conservamos, independientemente del resultado, si lo tengo o no de PCR, o independientemente del screening, del interrogatorio y la placa, es ahí donde usamos EPP3. Pero lo podemos después discutir con Inés y Ángel, que son parte de este documento. Importante, realizar la higiene de las manos después de tocar una máscara N95 y saber colocársela. Colocársela desde hacia adelante, sobre como dice la foto. Esa es en la primer uso, o sea que no lo estamos reutilizando, este es el primer uso, y hacer las pruebas de fuga y las pruebas ya sea exhalando o inhalando para ver que no pierda aire por alrededor y que colapse cuando hacemos la inhalación. Eso significa que tenemos un sellado correcto del N95. Recordar que cuando ya lo utilicé, no puedo tocar la superficie externa del barbijo porque la consideramos contaminada y la debemos manipular, como se ve en la foto, desde las correas. Las máscaras N95 no se recomiendan para uso del público, solamente para el personal de salud, no están diseñadas para niños o personas con vello, hay que desecharlas si tienen sangre, secreciones nasales o respiratorias o fluidos corporales, y lo que hacemos es usar una protección facial limpiable, una máscara. Si no tengo máscara, es un barbijo quirúrgico para prolongar su vida útil. Todos me preguntan muchas veces si sirve lo que están recibiendo de N95, y la verdad es que les cuento que no es tan sencillo. Los barbijos certificados deben usarse en entornos de atención médica y los procesos de certificación deben ser administrados por un organismo regulador. En el caso de Argentina es ANMAT, y ANMAT todavía no tenemos un documento formal que haga una validación de los equipos, en este caso N95, que están habilitados para usar. Por eso, indirectamente utilizamos evaluaciones de calidad, seguridad y funcionamiento de Estados Unidos, que es la validación NIOSH, que tiene esta característica y tiene esa página web para consultar un producto, pero esto sirve para Estados Unidos. En Europa se usa lo que es FFP2 y FFP3, que es la directiva europea, donde ahí están los que están habilitados en Europa, y lamentablemente en China tienen una forma de regularlos, pero el idioma impide que nosotros podamos tener un acceso fácil a este tipo de insumos. Por lo tanto, vamos a esperar. Sé que esta semana va a haber un webinar de la ANMAT,
pero necesitamos que nuestro organismo regulador nos dé una recomendación formal de qué es lo que está habilitado o no para utilizar. Como concepto igual les digo que cualquier barbijo que tenga costura delante es complejo porque ahí puede filtrar, y es importante que tenga todos estos cierres y que tenga la calidad adecuada. Una vez que lo utilizamos, recordar que guardar los respiradores usados en áreas de almacenamiento designadas, mantenerlos limpios y transpirables en una bolsa de papel, son de uso personal, minimizar la posible contaminación cruzada, almacenarlos para que no se toquen entre sí, bien identificados, y recordar que hay dos usos que le damos a los N95. El uso extendido, que es extendido en el tiempo, es cuando yo entro a un área COVID, a un hospital COVID como el que se inauguró hoy en el Austral, donde todos los pacientes son COVID positivos, y los voy a usar por 4 a 8 horas consecutivas. Luego de ese uso, eso se llama uso extendido. Y el reuso limitado es cuando lo uso un ratito para ver el paciente, salgo, lo guardo, y al día siguiente entro otro ratito para ver el paciente, y así sucesivamente, y lo que se promulga es que uno podría hacer ese uso por 15 días, 14-15 días. Reprocesamiento de N95. Recordar, nosotros desde la Sociedad Argentina de Infectología estamos elaborando un documento que lo vamos a hacer con la gente de esterilización, que lo que está avalado hasta el momento, y es el único método validado y aprobado por FDA, es el peróxido de hidrógeno vaporizado para el reprocesamiento del N95. Este reprocesamiento no es meter en una bolsa y reprocesarlo. Es tener un proceso bien escrito, donde la gente sepa que tiene que tener ciertas características, escribir su nombre en el barbijo, que el barbijo tiene que tener diferentes condiciones para ser esterilizado adecuadamente o reprocesado adecuadamente, y que eso se lo hacemos un uso, el uso inicial, y lo hacemos luego 2 reusos. Acá lo que mostramos es cuando es seguro para decontaminar, cuando no tiene suciedad, cuando tiene buen ajuste de nariz, cuando las correas están intactas, sin desgarros y sin deformaciones. No se puede reprocesar si está sucio, deformado, si las correas están rotas, si están desgarrados, si el ajuste de nariz no se respeta o el ajuste de nariz está fracturado. Para ir cerrando y dándole tiempo a Inés, las antiparras contra la piel de la cara, marco de PVC. Nosotros estamos usando estas de acá arriba cuando tengo bajo riesgo de exposición a fluidos, y las de abajo en el caso de aerosolización. Si no, en realidad todo esto se limpia, se puede limpiar, se puede desinfectar. Lo que hacemos es que el médico mismo lo desinfecte. Tenemos 2 procesos en el hospital. Uno tiene que ver si lo hacemos adentro de la habitación, ahí es el médico con un paño, le ponemos amonio cuaternario y lo limpia y lo desinfecta, y si no, hay en otros lugares como pediatría, la sala de pediatría, que tiene un chatero justo enfrente de las habitaciones, entonces el médico sale y en ese lugar se saca la máscara y lo limpia en el chatero, área sucia, con amonio cuaternario. Lo ideal es que tengan un producto de limpieza y desinfección en un solo paso, porque el alcohol muchas veces reseca la máscara, y aparte que solamente desinfecta, pero aparte reseca la máscara y la puede fracturar o romper. Protector facial que cubra ojos, y que cubra nariz y mucosas, tiene que ser transparente, buena visualización, antiempañante, y solamente se reserva para exposición a fluidos, y colabora claramente con el cuidado de la población del N95. No es menor, y lo hemos hablado muchas veces con Inés, cuando uno se pone un equipo de protección 3, es muy incómodo trabajar, es muy largo el periodo, tanto para colocarse y sacarse el equipo, por lo tanto hay que reservarlo realmente en el caso que se necesite, en el caso de procedimientos que generen aerosoles, por ejemplo, una intubación orotraqueal. Botas y cofias no son recomendadas por la OMS, es muy controvertido su uso, podrían tener lugar para los momentos de mayor exposición a fluidos o maniobras de aerosolización. Ojo al retirarlas para no contaminar y realizar higiene de manos posteriores. No sería necesario utilizar las botas si tengo calzado impermeable. La cofia se usa para pelo largo, y tengo que hacer una salvedad, pedido a mi amigo Gonzalo Corral, que nosotros utilizamos doble cofia cuando vamos a hacer una cirugía en un quirófano donde hay un paciente COVID positivo sospechoso. ¿Por qué utilizamos doble cofia? Porque en general, en cualquier área quirúrgica, uno debe
y entonces la segunda cofia, la que es la que nosotros suponemos que tuvo exposición a fluidos, es la que debemos retirar con todo el equipo de protección personal. Y la segunda cofia, o sea, una la retiramos, la externa, y la interna es la que me permite salir del área en condiciones óptimas en un área quirúrgica donde la cofia es parte de la vestimenta. Lo mismo hacemos con las botas. En el área quirúrgica son doble botas, porque la externa sale con el equipo de protección personal, porque la creemos contaminada, y la interna queda para circular por el quirófano. Volvemos a este gráfico: tipo de interacción con el paciente, modo de transmisión de la enfermedad, cantidad de fluido corporal que esto genera, y les quiero mostrar y compartir lo que usamos en el Austral. Nosotros hacemos así: cómo me protejo, y digo, voy a realizar procedimientos generadores de aerosoles, utilizo un EPP3, acá nombramos lo que nosotros consideramos procedimientos generadores de aerosoles, independientemente del resultado o no de la PCR, ya que creemos que si en el caso de que ese paciente pueda tener COVID, protegemos al personal por la alta probabilidad que tiene un procedimiento generador de aerosoles de contagiar al personal. Y en el caso de que vaya a entrar a una habitación de un paciente, nos preguntamos si el paciente es COVID positivo, si es sospechoso, si tiene alguna patología pulmonar en estudio, ya que esos pacientes por ahí, hasta que resolvamos la causa de la patología pulmonar, los mantenemos en aislamiento, si tuvo paciente contacto con un COVID positivo, si fue derivado de otro centro, porque hemos tenido pacientes derivados COVID positivo que lo desarrollan 72 horas después del ingreso por otras causas, por ejemplo un politrauma, y también lo utilizamos este aislamiento, nos preguntamos si es un ingreso reciente al área crítica. Eso es para poder entender primero al paciente, para luego sacarle el aislamiento, y así proteger al personal. Entonces, si cumple alguna de estas consideraciones, sí, utilizamos un equipo de protección 2 o 1 o 2, dependiendo de la actividad o la exposición a fluidos y las salpicaduras. Y si no tiene ninguna de estas características, utilizamos un barbijo personal, que es el que usamos todo el personal, y la higiene de manos. Y recordar que donde decimos que no tiene ninguna de estas características, utilizamos las precauciones estándares cuando nos exponemos a fluidos. En consultorio, que no es menor, y nosotros ahora tenemos una apertura de consultorios importante porque la gente necesita atención médica, hay muchos diabéticos, nunca hemos tenido tantas cetoacidosis diabéticas internadas, entonces tenemos que considerar que hay pacientes que necesitan atención médica. Los consultorios los hemos abierto para pacientes que requieren ser vistos, y lo hicimos de la manera más conservadora posible, y que es cuando uno hace una consulta simple, lo que hicimos es separar la silla, mantener 1,5 metros de distancia, barbijo el personal, barbijo el paciente. En la diapositiva anterior no lo dije, pero el paciente tiene que tener siempre barbijo colocado cuando vamos a acercarnos al paciente, no cuando está solo, y acá en la consulta lo mismo, y la higiene de manos. Consulta con contacto estrecho, ahí nos vamos a poner guantes, barbijo quirúrgico, camisolina, antiparras y máscara, y evaluaremos el uso de un hidrorrepelente de acuerdo a lo que hacemos con el paciente, por ejemplo, en una diálisis peritoneal. Y los procedimientos generadores de aerosoles, por ejemplo, en el caso de los otorrinolaringólogos, utilizamos equipo de protección 3. Para finalizar, recordar que tenemos que saber, como les dije al principio, colocarnos el equipo de protección personal. Esto es una diapositiva del CDC. Retirarlo correctamente, que puede ser 1 a 2 pasos. Yo en esta charla incluí el video de New England Journal of Medicine, que creo que no va a haber tiempo de ponerlo. Es un video muy didáctico de cómo uno puede retirarse el equipo de protección personal. Lo podemos promover desde la página de SADI para que todos lo puedan ver. Tenemos un checklist un tercero que siempre va a chequear y controlar cómo nos sacamos el equipo de protección personal. Y recordar el costo-efectividad. Cada cosa que promovemos, cada cosa que incluimos en un hospital, tiene que tener una evaluación de costo-efectividad, porque claramente los costos se han incrementado mucho y la efectividad de los productos ya no es tan definida. Capacitación y entrenamiento es lo que necesitamos, compromiso incondicional de jefes, de servicios, de líderes de los sectores, reuniones para evacuar dudas, trabajo en conjunto y capacitación. Tenemos que ver que la gente entienda cómo se pone y se retira. Y ese checklist que hacemos de un tercero, yo les cuento, hemos operado a un paciente COVID positivo en un quirófano del hospital, una herida de arma de fuego, y el cirujano cuando salió me dijo: es la primera vez que se entiende para qué sirve un equipo de protección personal, porque una instrumentadora al lado
por fuera, controlándole exactamente los pasos y corrigiéndole de cómo se retiraba el equipo de protección personal, y ningún personal de salud se ha contagiado de este paciente COVID positivo. Espero que haya servido, espero que el mensaje sirva, y la dejo a Inés. Perdón, Inés, siempre prolongo mi tiempo. Muchas gracias. No, para nada, Wanda, estuvo perfecto. Estuvo perfecto. Ahora yo les voy a compartir mi pantalla y vamos a arrancar. Ahí está. Creo que la ven bien ahí la pantalla. Muy bien. Perfecto, Bueno, Inés. Perfecto. buenísimo. Bueno, una alegría saludarlos a todos y que nos acompañen en esto que a nosotros nos apasiona desde hace mucho tiempo, pero que, bueno, que ahora ha tomado una dimensión más importante en el contexto de la pandemia. El tema que me toca a mí hablar es cómo podemos prevenir la transmisión intrahospitalaria de COVID-19, que creo que es un tema que nos preocupa a todos. Bueno, ya Wanda les estuvo, digamos, como para arrancar, lo primero que tenemos que tener bien en claro es cómo se transmite este virus. Ya estuvimos hablando claramente con Wanda de que este virus se transmite principalmente a través de la vía respiratoria. En estos, digamos, meses que venimos conociendo al famoso COVID-19, también aprendimos que podíamos detectar muestras que daban ARN positivo en otras muestras biológicas, como por ejemplo en la materia fecal, en la sangre, en la orina, aunque mucho más raro, pero no sabíamos qué significancia tenía esto, ¿no? Y por suerte, en los últimos meses han salido estudios, principalmente del CDC de Corea, en el cual estuvieron cultivando muestras de suero, de orina y de heces, y lo que vieron es que no lograban aislar al virus en su forma viable. Quiere decir que claramente la vía de transmisión más importante es la vía respiratoria, y como les dijo Wanda, a través del contacto con las superficies que puedan llegar a estar contaminadas, pero que, digamos, las otras vías, como la vía fecal-oral, es muy probable que no sea muy efectiva para realmente contagiar a otra persona, y que lo que sí sabemos es que el virus se puede llegar a replicar en el intestino, pero que, bueno, que no parecería ser una vía de transmisión realmente efectiva. Y lamentablemente en los últimos 10 días sí ha salido un reporte de que la transmisión vertical y la presencia del virus en la leche materna es posible. Digamos, esto salió un reporte de una paciente que estaba avanzada en su embarazo, el bebé nace con 35 semanas, al poco tiempo hace un cuadro neurológico y habían hecho tanto cultivos, muestras de la placenta y histopatología de la placenta y de viremia de la madre y del bebé, y bueno, todo dio positivo, con lo cual se terminó, digamos, de confirmar de que la transmisión vertical es posible, aunque no parece ser algo tan frecuente, por suerte. Una vez que tenemos en claro, digamos, cuáles son los mecanismos de transmisión, digamos, podemos focalizarnos en cuál es el riesgo de la transmisión intrahospitalaria de COVID. Y ya todos hemos conocido este coeficiente tan famoso que es el R0, y sabemos que el COVID, dejado a su libre evolución, rápidamente, digamos, la persona que está infectada puede llegar a contagiar a 4 personas, esas 4 personas van a ir contagiando a otras 4 personas, y así se va a dar exponencialmente el brote, por ejemplo, en una institución. De los estudios que han reportado en estos meses, de los casos que están teniendo de transmisión intrahospitalaria, si uno compara los estudios que reportan tanto COVID como SARS como MERS intrahospitalario, de COVID lo que hemos detectado en este metaanálisis es que de los casos que habían detectado en estos hospitales, alrededor del 44% se habían dado en el contexto de una transmisión intrahospitalaria. Y cuando uno analiza qué tan afectado estaba el personal de salud, digamos, en los casos de COVID se veía que un 33% de esos casos eran personal de salud asistencial, y un 2% eran personal de salud no asistencial. Y que había diferencias con respecto al SARS y al MERS. Este es un brote que es muy conocido, y la verdad que lo traigo como ejemplo porque me parece que es un buen ejemplo para leer, porque está muy bien descrito. Es el brote de COVID en el Hospital de San Agustín en Durban, en Sudáfrica, con 119 casos. De esos 119 casos hubo 39 pacientes y 80 que eran personal de salud.
Y toda la historia arranca el 9 de marzo, cuando ingresa una paciente a la central de emergencias y no detectan que esta paciente era una paciente que estaba cursando un cuadro compatible con COVID. Esta paciente compartió, digamos, el mismo turno y la misma área dentro de la guardia con otro paciente. Ese paciente terminó en la unidad coronaria, y a partir de la unidad coronaria se infectó un personal de salud, y así arranca todo este brote que termina con casi 120 personas contagiadas con coronavirus. Lo que es muy importante, aparte de todo el análisis del brote, que es muy extenso, las reflexiones que hacen al final, ¿no? En parte dicen que la propagación se vio muy facilitada por el movimiento frecuente de los pacientes dentro de la institución, que esto es algo que uno tendría que tener cuidado en el contexto de la pandemia, que hubo un reconocimiento tardío de los posibles casos de COVID-19. Esto hay que tener una definición muy sensible, y en todos los ingresos del hospital estar haciendo el triage para identificar a todos los casos posibles de COVID-19. El manejo adecuado de los contactos expuestos, digamos, esto no fue algo que se realizó, y también ellos describen que les faltó como una investigación bien detallada del primer caso que tuvieron de personal de salud. Y por último, no lo describen, pero de alguna manera lo dan a entender, que fueron implementando medidas universales para frenar el brote, y que esto fue realmente exitoso como para frenar el brote que estaban teniendo en este hospital. Entonces, para prevenir la transmisión intrahospitalaria, básicamente nuestros objetivos tienen que ser, digamos, focalizarnos en la seguridad del paciente, tratar de darles el mejor tratamiento a los pacientes que son COVID negativos, que como bien decía Wanda, los tenemos que seguir asistiendo en nuestros hospitales y asegurarnos de que ellos no se transformen en COVID positivos mientras que los estamos atendiendo, y la seguridad del personal de salud. Y para esto va a ser muy importante reforzar todas las medidas preventivas que recién les acaba de comentar Wanda, y trabajar con equipos multidisciplinarios para adaptar estas medidas. Lamentablemente, digamos, el impacto que ha tenido, digamos, lo afectado que se ha visto el personal de salud en esta pandemia es muy importante. Hay un ranking muy lamentable de los países que tienen la mayor cantidad de personal de salud que está afectado. Estos son cifras oficiales, pero bueno, estas cifras son de alrededor de principios de abril, ya han aumentado. Tenemos tanto de Italia, de Irán, de Estados Unidos, del Reino Unido, España, Filipinas, China, y de nuestro continente, digamos, uno de los países que más casos está teniendo es Brasil. Esto es una historia que ya desde principios de año conocimos en Wuhan, cuando hicieron el primer reporte, dijeron que de todos los casos que tenían COVID-19, ya el 3,8% eran personal de salud. España ha llegado a tener uno de los mayores índices, con un 22% de los casos siendo personal de salud, lo cual representa a 39.000 personas. Y en la Argentina actualmente, según el último reporte del Ministerio, este porcentaje estaría alrededor del 9,8%, y en el último reporte de CABA estaría alrededor del 14,8%. Esto es digamos, del personal de salud que ha sido testeado como caso sospechoso y que ha dado positivo. Esto es lo que aclara el reporte de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo, digamos, podemos aprender de estrategias que fueron exitosas en otros países para no tener transmisión intrahospitalaria? Bueno, esta es la publicación que hizo el Estado de Hong Kong en el día 42 de la pandemia, desde que habían tenido el primer caso. Ellos ya habían tenido la experiencia con la influenza aviar y con el SARS, de lo importante que podía llegar a ser la transmisión intrahospitalaria, y ya desde el primer momento implementaron un paquete de medidas en todos sus hospitales con estos principales objetivos. Uno, la identificación temprana de posibles casos, y como ven, hicieron un testeo muy masivo con respecto a los posibles casos que ellos estaban recibiendo. O sea, solo el 3,3% les dio positivos, o sea, 42 pacientes, y llegaron a testear 1.275 en los primeros 40 días. Después, lo que hicieron con cada uno de los casos fue investigar el riesgo de transmisión intrahospitalaria para otros pacientes o para el personal de salud. Eso lo hacían desde el Comité de Control de Infecciones en cada uno de los hospitales, y chequeaban si podía haber estado alguien expuesto con ese paciente que ellos habían identificado. Algo, digamos, que lo discutimos con Wanda frecuentemente y con Ángel también,
Bueno, ellos implementaron un EPP3 para la asistencia de todos los pacientes con COVID, y digamos que esto es controvertido, que no adhiere a las normativas de la Organización Mundial de la Salud, y también recomendaron el EPP3 en todos los pacientes que no tenían COVID, pero que sí se les hacía una maniobra con generación de aerosoles. Esto me voy a detener un segundo, creo que es algo que sí tenemos que empezar a implementar en el contexto de los lugares donde hay transmisión de circulación del virus comunitaria, como la Ciudad de Buenos Aires o como el AMBA, en el cual, digamos, a todo paciente que uno le hace una maniobra con generación de aerosoles, uno debería estar colocándose por lo menos un barbijo N95 y una máscara facial para protegerse de ese riesgo de exposición. También tenían una política de barbijo universal y, como bien les mencionó Wanda, una política fuerte de higiene de manos. Bueno, esto es para mostrarles, digamos, qué tan fácil o qué tan difícil, mejor dicho, es realmente hacer un testeo masivo para identificar todos los posibles casos que uno tiene, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires, como bien saben ustedes, está haciendo un testeo muy masivo en los barrios populares, y aún así, digamos, con todos estos testeos masivos, por el contexto donde lo están haciendo, el número de test positivos está siendo un 23%. Después vemos acá en el gráfico a la izquierda, les estoy mostrando el porcentaje de test positivos que tiene nuestro país y el porcentaje de test positivos que estamos logrando hacer nosotros en el hospital. Nosotros acá en el hospital hemos llegado a hacer 3.400 testeos con PCR para los pacientes que estamos recibiendo, y nuestro porcentaje de positivos en la semana 21 rondó alrededor del 4,4%, versus el porcentaje de positivos para nuestro país, que está alrededor del 11,8% en la semana 21. Es decir, es muy difícil estar por ese bajo del 10% que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y hacer un testeo muy masivo para identificar todos los posibles casos. Otro punto que es importante como para tratar de evitar la transmisión intrahospitalaria es que en todos los hospitales tiene que estar claramente identificado un circuito que esté muy diferenciado para los pacientes COVID que de los pacientes que no tienen COVID. Nosotros en el hospital lo que hicimos fue marcar zonas donde pueden ingresar todo el resto de los pacientes, y en la zona donde el paciente tiene que ingresar a los pacientes que tienen cuadros febriles. Si el paciente se equivoca y entra por alguna de las otras zonas, hay un triage que lo detecta y lo lleva hacia la zona donde tiene que ser evaluado el paciente. Esta es una de las estrategias que adoptó uno de los hospitales en Taiwán para tratar de disminuir los casos de transmisión intrahospitalaria. Fue una estrategia exitosa. Lo que hacían era, cuando ingresaban a las áreas que eran COVID, ingresaban primero por una zona verde, donde el personal de salud no tenía equipo de protección, después pasaban a una zona amarilla, una zona de transición, donde ahí se iban colocando el equipo, y finalmente estaba la zona roja, que era donde estaban todos los pacientes, ¿no? Y trataban de mantener este distanciamiento social en todas las áreas del hospital, marcaban, por ejemplo, en todas las salas de espera donde no se podían sentar los pacientes. Nosotros también tratamos de bajar a terreno estas recomendaciones de cómo hacer áreas rojas dentro de nuestro hospital y áreas que son verdes. Lo que hacemos es, todo paciente que ingresa a través de la central de emergencia es evaluado en el triage. Ahí el personal de salud ya los atiende con un equipo de protección mínima si no tienen fiebre, y con un equipo de protección 2 si son pacientes que ya refieren tener fiebre en el ingreso, y va pasando a través de áreas de evaluación, y se van haciendo las PCR según si cumplen con la definición de caso sospechoso o no. Pero en una primera instancia se atienden a todos los pacientes con un mínimo equipo de protección, como para no correr riesgos en esa primera evaluación que se está haciendo en la central de emergencias. Una vez que el paciente tiene la PCR negativa o la PCR positiva, se distribuyen en distintas áreas en el hospital que están específicamente destinadas para los que tienen casos de sospecha de COVID porque cumplen con los criterios clínicos o ya tienen un COVID confirmado. Esta, digamos, es como el área de internación que tenemos en la sala general, que tiene, digamos, los pacientes que tienen COVID positivos, y como ven, que en una zona a través de la cual uno ingresa, se coloca un equipo mínimo de protección para estar en esta zona, que es una zona amarilla, una zona de transición, en la cual, digamos, puede haber superficies que estén contaminadas, y después se pasa a través de una segunda estación
a la zona donde están todos los pacientes internados, cada uno en su habitación individual, y que ya es la zona roja, donde uno ya tiene que estar circulando ahí con un equipo de protección 2. Y finalmente hay áreas de descanso que están separadas de la zona roja, donde ahí el personal de salud puede tener su descanso, pueden almorzar, pueden tener sus comidas o su espacio de relajo, pero ahí también hay que mantener esa distancia mínima de 1,5 metros y tratar de, digamos, utilizar en forma permanente el barbijo universal para protegerse unos de los otros. Esta misma, digamos, política de tratar de mantener un circuito separado en la central de emergencias y en las áreas de internación, también está planteada en las áreas de terapia intensiva, donde las cuales hay todo un circuito que está totalmente separado para los pacientes que son COVID positivos, y también una área que está totalmente restringida, que es para los pacientes que son COVID positivos y que están en la terapia intensiva, y ahí el personal de salud los recibe con el equipo de protección 2 o 3 según la maniobra que van a hacer. La política de barbijo universal se ha visto, como bien mencionaba Wanda también antes, que es efectiva. Esto, digamos, es un estudio que se hizo con coronavirus, que eran no COVID, esto se hizo hace varios años, para ver si era efectivo utilizar una máscara facial, o sea, un barbijo quirúrgico común, para frenar el COVID dentro de ese barbijo. Y lo que hacían era tomar muestras de aire alrededor del barbijo y después muestras de aire en el mismo paciente sin el barbijo. Lo que veían era que cuando utilizaban el barbijo, la cantidad de virus que se detectaba en el aire alrededor del paciente disminuía en forma significativa. Así que realmente es una forma de frenar la carga viral que podemos estar eliminando los pacientes que pueden llegar a estar en ese periodo asintomático justo antes de empezar con los síntomas, o en los primeros días, que es cuando tienen mayor carga viral, y disminuir las chances de la transmisión intrahospitalaria. Si el paciente que nosotros estamos atendiendo no puede utilizar un barbijo, en ese caso lo que hay que utilizar es nosotros un barbijo quirúrgico común y utilizar protección ocular. Y si vamos a hacer una maniobra con aerosoles, independientemente del estatus del paciente, como somos un área que hay circulación comunitaria, tenemos que utilizar el barbijo N95 y protección ocular y una máscara facial para proteger al barbijo N95. Utilizar el barbijo quirúrgico en las instituciones es muy importante. Esto ya se vio con el SARS, que el personal de salud que se contagiaba cuando aún estaban utilizando un barbijo, evidentemente recibían menor carga viral, porque hacían cuadros menos graves que los que no utilizaban los barbijos. Ahora, también es cierto que nosotros, como personal de salud y como personal esencial que está saliendo todos los días a la calle y está viniendo todos los días a los hospitales a trabajar, también nosotros podemos actuar como vectores del COVID-19 dentro de las instituciones. Y esto es algo difícil de entender para el personal de salud, porque normalmente, instintivamente, uno toma muchos recaudos con los pacientes, pero no tanto así con el resto de nuestros compañeros, o no percibimos que nosotros mismos podemos llegar a ser los que estemos portando el COVID-19, podemos poner en riesgo a los demás. Este es un estudio que se hizo en Londres de screening en personal de salud, y lo que vieron es que el pico de personal de salud afectado acompañaba perfectamente al pico de pacientes en la comunidad. Quiere decir, nosotros que estamos en este ascenso dentro de la comunidad, también debemos estar haciendo ese ascenso en el personal de salud, porque nosotros también formamos parte de esta comunidad. Otro punto que también es importante, que también podemos aprender de la experiencia en el hemisferio norte, es que el personal de salud, cuando está afectado y cuando tiene esos primeros síntomas, que pueden llegar a ser muy leves, tiende, digamos, en su mayoría a no percibirlos como que ellos están infectados o que pueden estar llevando el virus. Y este es un estudio que se hizo en el King County, en el brote que hubo en Washington, y evaluaron a 48 personas que eran personal de salud y les preguntaron cuáles habían sido sus síntomas y si habían venido a trabajar con esos síntomas. El 65% contestó que sí, había venido a trabajar con síntomas leves porque no los habían percibido como una situación de riesgo, o pensaban que la odinofagia era por alguna otra causa no infecciosa, y habitualmente, digamos, el promedio que vinieron a trabajar fue 2 días. O sea, que hay personal de salud en los hospitales que está portando el virus, eso es real, y por eso es tan importante la política de barbijo universal.
Y también es importante, digamos, reforzar en nuestros compañeros que esto, digamos, el concepto de transmisión horizontal es real, existe y nos podemos estar contagiando entre nosotros. Si volvemos al estudio este de screening que hicieron en Londres en personal de salud, cuando ellos separaron a las tres poblaciones, entre personal de salud que tenía asistencia directa con los pacientes, personal de salud que estaba indirectamente en contacto con los pacientes, por ejemplo, el personal de limpieza, y el personal de salud que no tenía ningún contacto en absoluto con los pacientes, lo que vieron es que el porcentaje de positivos en cada uno de estos grupos era muy similar y que no había diferencias significativas. Era 15, 16 y 18%. Con lo cual, la reflexión de este estudio es que en parte eran muy parecidos a lo que estaba pasando en la comunidad y que también era muy factible que se estuvieran contagiando entre ellos mismos. Con lo cual, digamos, es muy importante reforzar entre todos nuestros compañeros que tenemos que tener ese distanciamiento mayor de a 1,5 metros cuando no estamos utilizando un barbijo. Si no, hay que estar utilizando un barbijo en forma permanente, comer con esa distancia mayor a 1,5 metros. Por eso también con Wanda hablábamos cómo las dos marcábamos en los comedores zonas donde se pueden sentarse y zonas donde no se puede sentar el personal de salud para no estar en una situación de riesgo. Y al ingresar al puesto de trabajo, hacer una mínima limpieza de mi propio puesto para arrancar con mi actividad cotidiana, por ejemplo, en las computadoras, en los escritorios. También es necesario reorganizar cómo trabajamos como equipos de trabajo, ¿no? El objetivo de reorganizar los equipos de trabajo es disminuir el riesgo de exposición de todo el equipo si alguien llega a adquirir el COVID-19. Por eso está recomendado tratar de hacer equipos rotativos, con roles que sean alternativos, es decir, si uno tiene gente que es experta, poner un experto en cada uno de estos dos equipos, hacer rotaciones semanales o quincenales, y mientras que un equipo está en forma presencial trabajando en el hospital, el otro equipo tiene que ayudar desde el domicilio con el resto de las tareas. Planificar los planes de contingencia en caso de que en ese lugar se enferme más personal de salud de que uno contaba, ver cómo uno podría llegar a hacer la cuarentena si alguien entra en las situaciones de contacto estrecho, y reportar todas las situaciones de riesgo. Es decir, todo esto hay que pensarlo con anticipación para que los equipos sigan siendo funcionales. Con todo esto que les comenté recién de la posibilidad también de que nos contagiemos no solo a través del contacto con los pacientes, sino a través del contacto en la comunidad, del contacto con mis compañeros del trabajo, es curioso ver esta encuesta que se hizo en el personal de salud en Wuhan, y vieron que de 105 casos de positivos con COVID en personal de salud, el 85% había identificado como fuente de contagio el ámbito hospitalario. Y principalmente lo que decían era que percibían que se habían contagiado porque no se habían colocado el equipo el 100% del tiempo bien, que en algún momento, digamos, habían cometido fallas. Esta fue la percepción del 85% de ellos, pero solo el 64% de ellos habían estado en contacto con pacientes que eran positivos. Después el resto habían estado en contacto o con colegas en un 36%, pero eso no lo percibían tanto como una situación de riesgo, sino lo que más percibían como situación de riesgo era el contacto con el paciente. Y solo un 5% contestó que entendía que se había contagiado en la comunidad, ¿no? Siendo esto dado en Wuhan. ¿Cuándo, digamos, un personal de salud se transforma en un contacto estrecho? Bueno, según la definición que nosotros tenemos del Ministerio, el contacto estrecho es toda persona que tuvo contacto con otra persona que es COVID durante al menos 15 minutos sin protección con una distancia menor a 2 metros. Y una vez que nosotros tenemos un caso COVID positivo, se empieza a producir todo esto que vamos armando en el Comité de Control de Infecciones, que es como la cadena de contagio. ¿Cuáles fueron los contactos estrechos sin protección? Y también es muy importante hacerles entender a nuestros compañeros de trabajo que si algún compañero tiene COVID-19, contactos estrechos son aquellos que estuvieron alrededor de él sin equipo de protección. Pero si ellos se transforman en un contacto estrecho y están asintomáticos, la cadena se corta ahí y no sigue la cadena hacia las otras personas que tienen o en su casa o el resto de los trabajadores. Esta es como la guía que nosotros tenemos para ver qué hacemos con los contactos estrechos en el personal de salud,
según el Ministerio de Salud y también según el CDC, porque estas guías son muy similares. Lo que proponen es lo siguiente. Una situación de riesgo es cuando uno está por lo menos 15 minutos con un paciente o un compañero de trabajo que estaba utilizando su barbijo. Bueno, si el personal de salud no estaba usando ningún tipo de equipo de protección, el riesgo de adquirir la enfermedad es medio y hay que darle una licencia durante 14 días desde la última exposición que tuvo con esa persona. Si el personal de salud estaba sin barbijo, también el riesgo existe y también hay que dar esas 14 días de licencia luego desde la última exposición. Pero si el personal de salud está utilizando un barbijo y el paciente está utilizando barbijo, el riesgo es bajo y no hay que excluir al personal de su tarea asistencial. También, digamos, si el personal de salud está utilizando todo el equipo de protección y está utilizando, por supuesto, el barbijo, la conducta es la misma. Ahora, si entramos en la otra situación de riesgo, que es mayor, que es cuando el paciente o el compañero de trabajo no está utilizando el barbijo y yo estuve expuesto durante 15 minutos, si yo no estoy usando nada de equipo de protección, el riesgo es alto, por supuesto que hay que dar la licencia y el automonitoreo de síntomas durante los 14 días que siguen desde la última exposición. También el riesgo es alto si yo no estaba utilizando el barbijo, o sea, ambas partes no estaban utilizando el barbijo. También si voy a hacer una maniobra con aerosoles, si no estaba utilizando un barbijo N95 y estaba utilizando un barbijo quirúrgico, como bien decía Wanda, también es una situación de alto riesgo. Y también tengo que dar la licencia durante 14 días. El CDC en los últimos días hizo una aclaración y dice que tengo que tener en realidad colocado todo el equipo de protección 3 para no considerarlo una situación de riesgo, no solo el barbijo N95. Y si yo estaba, digamos, tengo mi paciente que no estaba utilizando un barbijo y yo estaba utilizando el barbijo, pero no estaba utilizando protección ocular, también se la considera una situación de riesgo, en este caso medio, y hay que dar la licencia de 14 días. Y acá el próximo párrafo que les voy a leer es un párrafo que agregó el Ministerio de Salud, pero que no está incluido dentro de las guías del CDC. Dicen que si el personal de salud, digamos, tuvo contacto con un paciente que no tenía barbijo, y ellos estaban utilizando barbijo y estaban utilizando protección ocular, pero estaban sin guantes o camisolín y tuvieron un contacto estrecho, por ejemplo, la transferencia de un paciente de una camilla a la cama, contacto directo con secreciones o hacer RCP, también se lo debería considerar una situación de riesgo medio y dar la licencia durante los próximos 14 días. Ahora, si el paciente no estaba utilizando el barbijo y yo estaba utilizando barbijo y protección ocular, no estaba utilizando ni guantes ni camisolín y no tuve un contacto estrecho con ese paciente, el riesgo es bajo y no hay que excluir de las tareas asistenciales. Y si estaba utilizando todo el equipo de protección correcto, por supuesto que no soy un contacto y tampoco me tengo que excluir de mis tareas. ¿Cuándo el personal de salud puede reiniciar sus tareas? Bueno, si digamos, el personal de salud se transformó en un paciente COVID positivo, en ese caso, según la legislación de CABA, lo que hay que hacer es aislamiento durante 14 días y hay que hacer una PCR alrededor del día 10 o 12, va una PCR para COVID y con un resultado negativo puede volver a sus tareas. En el caso del Ministerio de Salud, puede volver a sus tareas después de los 14 días sin realizar la PCR. Si, digamos, esto es en el caso del contacto estrecho. Si fue un caso confirmado COVID positivo, que dio el resultado del PCR COVID positivo en el personal de salud, según la legislación de CABA, tengo que estar internado al menos 7 días desde el inicio de síntomas y completar el aislamiento hasta el día 21 y ahí me tengo que hacer el hisopado control. Según la legislación del Ministerio de Salud, me tengo que hacer al menos 2 PCRs, por lo menos el mínimo de días, hacerlos después de los 7 días con buena evolución. ¿Esta conducta es correcta o no es correcta? Bueno, lo que dice la Organización de la Salud a partir del 27 de mayo es que a partir de los 10 días de inicio de síntomas, las personas que tienen cuadros leves podrían reiniciar sus actividades sin riesgo de transmitir y se podría suspender el aislamiento de contacto. Esto lo dice para la población general, no aclara si es para personal de salud. Pero dice que en la población general uno podría volver a sus actividades sin necesidad de hacer PCR control. ¿Y por qué dicen esto? Bueno, porque en las últimas semanas hemos tenido evidencia de que las PCR pueden persistir positivas, pero cuando uno traslada esas mismas muestras a cultivos celulares, los cultivos celulares no son positivos.
Esto es un estudio que hizo un grupo de investigadores canadienses, hicieron 99 cultivos celulares de muestras respiratorias, y vieron que solo el 28,9 tenían crecimiento viral. Pero de esas muestras que tenían crecimiento viral, ninguna tenía un valor de ciclado mayor a 24 y ninguna tenía más de 8 días desde el inicio de síntomas. Es decir, estos dos valores, que es como una baja carga viral y superar los 8 días desde el inicio de síntomas, serían predictores de falta de infectividad. Y también, lo ha mostrado el CDC en su página, en uno de los estudios que ha publicado, en el cual también tomaban muestras respiratorias y muestras también de materia fecal, y veían que más allá del día 8 no había cultivos de muestras respiratorias que dieron positivo, y esto también lo ha visto el grupo de investigadores de Corea en estos cultivos que seguían dando positivos cuando, en hisopados, en las muestras de ARN que seguían dando positivos, que cuando los cultivan todos dan negativos, 108 muestras que dan negativas. Ahora, para evaluar el personal de salud es necesario hacer hisopados nasofaringios, es necesario a esto sumarle anticuerpos. Bueno, estos son todos interrogantes que todavía no tienen respuesta. Sí se sabe que cuando uno suma en una evaluación a la PCR los anticuerpos, uno tiende a aumentar la sensibilidad porque está haciendo un mejor screening, porque puede detectar a los pacientes que ya están más allá de la primera semana y que pueden tener un hisopado negativo, y que ya están en la segunda o la tercera semana y que van a tener un IgM o un IgG positivo. Eso sí lo sabemos. Pero el riesgo, de hacer screening en personal de salud es que todavía no sabemos bien cómo interpretarlos. O sea, sabemos que podemos tener falsos negativos en la primera semana, sabemos que podemos tener falsos positivos, en especial IgM, cuando han tenido exposición a otros coronavirus. También tenemos dudas si todo el mundo genera anticuerpos neutralizantes. Bueno, los primeros estudios aparentemente dicen que sí, que la mayoría de nosotros generaríamos anticuerpos neutralizantes. No sabemos cuánto duran estos anticuerpos, o sea, tampoco sabemos si le podemos dar con esto un pasaporte de inmunidad a la gente. Estudios previos con SARS se vio que los anticuerpos duraban varios meses, inclusive llegaban hasta durar hasta 2 años, pero todos bajaban sus títulos de anticuerpos a partir de los 15 meses, y con respecto a la memoria tampoco eso tenemos experiencia aún. Según la hipótesis que tiene más apoyo, disminuiría, la exposición, disminuiría si existe el riesgo de reinfección, disminuiría la severidad de los síntomas en esa segunda exposición. Ahora, hasta el momento lo que sabemos, y sí tenemos hecho estudios en animales, este es un estudio que se hizo en macacos, es que la reinfección aparentemente no sería posible, por lo menos en un corto plazo. Esto lo que hicieron fue inocular el virus COVID-19 en estos animales, esperaron a que se recuperaran y después los volvieron a reexponer al virus COVID-19 y vieron que los animales no se volvían a reinfectar. Por lo menos en un corto plazo esto no pasa. ¿Qué pasa más allá en el tiempo? Todavía no lo sabemos. Esperar hasta la inmunidad de rebaño también es una apuesta a largo plazo, solo lo podríamos llegar a lograr con la vacuna, porque se ha visto que con un virus como el COVID-19, con un R0 de 4, por lo menos necesitamos un 67% de la población alrededor de los susceptibles que ya tenga anticuerpos. Y para eso falta mucho. ¿Vale la pena hacer screening en los pacientes con COVID-19, buscando COVID-19? Bueno, la verdad es que esto no está recomendado por la ITSA en poblaciones donde todavía la circulación del virus es baja, o sea, con una prevalencia menor al 2%, esto no está recomendado. Sí, ellos lo recomiendan a pacientes que son inmunocomprometidos, y dicen que sí se puede llegar a buscar, como bien les dijo Wanda, en los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía mayor que es impostergable, o procedimientos generadores de cirugías en las cuales se pueden llegar a generar aerosoles. Nuestra experiencia en el hospital con respecto a ver dónde estamos, si estamos cercanos a este 2% de circulación comunitaria en nuestra población, para nosotros, para tomar un valor de referencia, estamos tomando esta cohorte de pacientes asintomáticos que estamos testeando antes de ir a una cirugía, y hasta ahora, por el momento, lo que vemos es que el porcentaje de positivos ha sido muy bajo. Hemos detectado solo 2 pacientes
de 1087 hisopados que hemos hecho en esta población, es decir, que el porcentaje de positivos es 0,18 en nuestra comunidad. O sea que todavía estamos lejos de tener que hacerle screening a todos los pacientes que ingresan al hospital. Esto ya creo que es la última diapositiva, y no quería olvidarme de mencionar esto, digamos, para prevenir también la transmisión intrahospitalaria, también es necesario tener una buena higiene ambiental, pero la Organización Mundial de la Salud nos está advirtiendo que tampoco hay que hacer estas medidas excesivas que no tienen ninguna base científica sólida, como estar rociando con spray personal con antisépticos para que no tengan COVID-19, estar limpiando las calles con antisépticos. Esto, digamos, inclusive puede llegar a ser tóxico. Gran parte de esta euforia que hay y tan extrema con respecto a lo que es la higiene ambiental está basada en todos estos estudios en los cuales han estado detectando ARN en el ambiente alrededor de los pacientes que tienen COVID-19. Que esto existe es real, pero recuerden esto, digamos, y esto también se está viendo en los últimos estudios, que no siempre que uno detecta ARN significa que el virus esté en sus formas viables. Esto es una muestra que hicieron, un estudio que hicieron con 26 muestras en cuidados intensivos ambientales, y solo vieron 2 muestras que dieron positivas para el ARN, y que esto estaba, digamos, en la parte de los cascos de los dispositivos para CPAP, y cuando inocularon estas 2 muestras en células Vero para ver si crecían y tenían, digamos, viabilidad, no vieron efecto citopático hasta el día 7. Entonces, esto es algo, me parece que es importante recordarlo, ¿no? Tenemos que higienizar bien nuestros hospitales, hacerlo es fácil, se puede hacer con una solución clorada con 1000 partes por millón, o cuando hay un gran inóculo se puede llegar a subir a 5000 partes por millón, como dice la Organización Mundial de la Salud, pero no es necesario tomar estas medidas extremas como las cabinas o empezar a rociar todo con antisépticos o desinfectantes. Bueno, para finalizar, creo que estamos todos frente a una situación de crisis. En China, en Wuhan, que es donde casualmente empieza toda esta historia, el símbolo de crisis está formado por 2 pequeños símbolos. Uno de ellos significa peligro, y hay que reconocer el peligro de esta situación, tenemos que estar alerta, pero el segundo símbolo significa oportunidad, y estamos frente a una oportunidad de darle el mejor cuidado a nuestros pacientes y a nuestros compañeros de trabajo, pero siempre basándonos en la evidencia científica. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. También a vos, gracias, Wanda. Ahora, Ángel, también te convocamos. Vamos a decirles primero que tenemos una cantidad de personas que nos siguen que casi duplica nuestro promedio para los días lunes. Decirles que tenemos unos 700 comentarios en Facebook, que estamos un poquito pasados del tiempo, pero que de todas maneras vamos a alcanzar a responder, si te parece, Ángel, Wanda e Inés, las preguntas que hemos recibido en nuestro sitio web. ¿Les parece? Claro. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ir allí. Les tenemos que decir a todos igual que recuerden que esta charla queda grabada, con lo cual aquellos que se han perdido algo o quieren volver a verla o recomendar a amigos, lo pueden hacer desde nuestras redes sociales. Están preguntando aquí medidas de protección en consulta externa. Bueno, opinan sobre el uso de botas, ya lo has explicado vos, Wanda, pero sobre todo hablan de qué hacer ante pacientes asintomáticos. ¿Qué técnicas o prácticas recomiendan en esos casos? Y ahí nosotros utilizamos un cuadrito del CDC que engloba todas las prácticas que se pueden hacer, que está en un documento que se publicó en SADI, que lo pueden consultar en forma completa. La idea es que es eso, divide las aguas un poco los síntomas de los pacientes. Si el paciente tiene síntomas respiratorios, uno utilizaría un EPP2. Si el paciente no tiene síntomas respiratorios, va a depender un poco de lo que va a hacer con el paciente. Es lo que yo les comentaba, si solamente voy a ver un resultado de laboratorio o hacer una receta, que ocurre muchas veces en las consultas, solamente con la distancia, el barbijo del paciente, el barbijo
dijo el médico y la higiene de manos, eso es suficiente. Ahora, si yo voy a tomar contacto estrecho con el paciente y voy a revisarlo, voy a abrirle la boca, le voy a pedir que se saque el barbijo porque tengo que hacer un examen físico, hoy en día en lugares de alta circulación o de circulación comunitaria, y esto es importante porque no lo aclaramos, lo dijo Inés varias veces, pero yo no lo aclaré, muchas de estas medidas tienen que ver con la circulación que hay local. Nosotros hablamos desde el lugar de AMBA, que es donde más cantidad de casos hay, y donde realmente hoy podemos pensar en un potencial positivo, aunque sea asintomático. Pero no estamos hablando de provincias donde hace semanas que no tienen casos, creo que son condiciones que no aplican estos protocolos, y que hay que llevarlos a la práctica de cada lugar, porque realmente es inadmisible considerar que todos los pacientes que consultan pueden llegar a ser positivos cuando no hay circulación más de 2 semanas, ¿no? Entonces esto es una recomendación focalizada más que nada en AMBA, y en el caso de pacientes que uno abre a la consulta, nosotros tenemos diariamente 1000 a 1500 pacientes entrando por la puerta para consultas. Entonces realmente ahí claramente algún asintomático hay por la circulación y por donde estamos ubicados, que es zona quinta de la provincia de Buenos Aires. Entonces preferimos cuidar y proteger al personal. Como bien dijo Inés, hay una consideración cuando hablamos del riesgo del personal que es muy importante, que es que la persona tenga puesto el barbijo. Y es por eso, porque hemos tenido grandes sorpresas internados también, es que nosotros propiciamos que los pacientes internados utilicen un tapaboca o utilicen un barbijo, porque a veces por el estudio de alguna patología, luego aparece la sorpresa COVID, porque nos ha pasado a todos, y entonces esta consideración del personal de riesgos tiene que ver con el equipo que se usa, pero hoy estamos todos usando barbijo y muchos ya usan protección ocular permanente, y el uso del barbijo en la fuente es lo que cambia la historia. Si el paciente o el profesional que es positivo o sospechoso no lo usa, es lo que cambia la historia de licenciar o no licenciar, o sea, tener el riesgo o no tener el riesgo. Y eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Las botas no las usamos de ninguna manera si no hay riesgo de salpicaduras, no las usamos, solo ante riesgo de salpicaduras. Y un pequeñito comentario que me encanta, Inés, fue excelente tu charla, siempre de altísimo nivel, para mí es un placer y honor que seas mi amiga, más allá de profesional, pero hay algo que siempre me gusta decir, que quiero remontarme a la pandemia de influenza, y quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuándo hisopamos PCR control en influenza? Yo pasé esa pandemia, no recuerdo en la vida haber hisopado control, y creo que hoy confundimos o se confundieron definiciones epidemiológicas con definiciones clínicas, y al haber hecho ese mix, tenemos hoy una política de alta hospitalaria que no condice realmente con el riesgo de contagio de la gente. Que hay que revisar, que yo sé que nosotros estamos alineados y siempre mandamos al Ministerio de Salud y pedimos que se revise todo esto, porque cada vez hay más evidencia de que eso no crece en cultivos, como vos bien dijiste, en los trabajos. Y la verdad es que es una reflexión muy grande, porque estamos haciendo prácticas que nunca hicimos, que hacer PCR controla a los pacientes. Así que eso se los dejo como algo, como no para ustedes que somos los que siempre hablamos de esto, en vino de por medio, con un vinito de por medio hablamos de esto, pero me parece importante recapitular, ¿no? Sí, creo que eso es importante lo que dice Wanda, y me parece que ahora tenemos sustento científico que está avalando esto, y mismo la Organización de la Salud está avalando eso. Desde el 27 de mayo está diciendo se pueden discontinuar los aislamientos después de 10 días de inicio de síntomas con cuadros leves y evolucionando bien. Digamos, lo está diciendo para la población de inmunocomprometidos que tal vez tienen más eliminación viral, lo está diciendo para el 80% de estos casos leves que estamos viendo cotidianamente. Totalmente de acuerdo. Además, para la práctica virtual, una de las cosas que no deberíamos olvidarnos es la higiene de manos, que es, tal vez, como decía Wanda, una de las medidas más importantes y costo efectivas que tenemos del personal de salud. Creo que es muy importante que en la práctica habitual eso no se olvide. Sí, a mí me gusta contar como cosas para transmitir de errores, ¿no? De errores, porque de errores se aprende, todos cometimos errores en esta pandemia. Y la verdad que nosotros al comienzo
justo hablando con Lopardo el otro día, me dice que COVID es una gran simuladora, y lamentablemente nos ha sorprendido mal, nos ha hackeado la medicina, porque empezamos a encontrar cosas que no eran habituales. Nosotros tuvimos un paciente que entró por dolor lumbar, y finalmente era una neumonía por COVID, porque justo tenía el infiltrado posterior, no había hecho fiebre nunca, y tenemos un COVID. Estamos hablando de un virus que es altamente infectante, que está circulando en estos lugares que contamos, y que tenemos que estar atentos, y que tenemos que cuidar al personal, que no es una cosa menor, que nos llena, por lo menos a los que hacemos control de infecciones, nos deja sin dormir muchas noches, muchas noches. Y cuando vemos un personal contagiado, nos es un cimbronazo, y largamos volver a empezar, se llama, para ver cómo retomar. Así que muchas de estas medidas, algunas son de más, ¿sí? Porque a veces uno cree que está haciendo cosas de más, pero siempre priorizando a nuestros colegas y el riesgo de exposición que puedan tener con esta enfermedad que estamos conociendo, que es nueva para nosotros, no es la de siempre. Entonces, quizás esto, en el aprendizaje tratamos de cometer la menor cantidad de errores posible, protegiendo a nuestra gente, adaptando nuestras normas, cuidando los insumos, que también nos da un pequeño dolor de cabeza, pero que todos estamos en este camino. Yo, la verdad que higiene de manos, higiene de la institución, dejar de tener la parte cultural de, ayer el domingo licencié a un anestesiólogo que le pongo el N95 para todo, pero almorzó 45 minutos, porque estaban a mí, viste, con los amigos, que eso, uno que es una instrumentadora resultó positiva, y él tiene que estar licenciado. Entonces vos decís, cuidás todo, y al final, en el momento del almuerzo, que son más de 15 minutos, todo se perdió. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo hablo, Colque? Cortame. Habló demasiado, ya te voy a cerrar el micrófono, sabelo. Perfecto. Escuchen, acá el único que cierra el micrófono soy yo, que no estudié. La última. Prepárate, Ángel, porque nos tenés que vender la charla del miércoles, porque hay un montón de ahora paso tengo dos chivos para el final. Ahí está. Ustedes, vamos a hablar, no digo en serio, pero digamos, nos vamos a poner un poco más serios ahora. Ustedes no saben, a mí me gusta decirle a los médicos, que nosotros que estamos mirando de este lado, la necesidad de los médicos de tener contenidos científicos, y lo que responden y cómo responden cuando los reciben. Y a la vez, cuando los reciben, genera más preguntas, porque los ven en ustedes interlocutores confiables, y entonces se genera una charla que no terminaría nunca, afortunadamente y lamentablemente también, depende cómo uno lo vea. Pero por eso, Ángel, sabemos que ustedes están trabajando también para tratar de dar demanda a todos los sectores médicos, no solamente a los infectólogos, y la pregunta me parece como cierre, para tratar de agrupar todas y no ser tan específicas, porque si no, nos llevaría una semana responderlas. Nos está preguntando cuál es la principal vía de contagio que tiene el personal médico. ¿Cómo se contagian más fácilmente según la experiencia y los datos que tienen ustedes? ¿A través de qué cosas? Transmisión horizontal. Entre compañeros. Eso es como la vía más frecuente. La situación más frecuente es la que describía Wanda recién. Cuando me bajo el barbijo, porque nosotros tenemos todos en nuestros hospitales política de barbijo universal, paciente, personal de salud, todos con barbijo al 100% del tiempo, pero me bajo el barbijo para comer, comparto ese espacio con amigos, me acerco, y ahí es donde se produce. Es un cambio cultural muy fuerte para el argentino, tener que comer solo, comer distanciado, no tomar mate, no compartir sus galletitas con el compañero que tiene al lado. Eso, la transmisión horizontal es como la situación más frecuente que uno ve. Y además también pasa cuando van a los lockers o van a los vestidores, ya se están yendo, se retiran, que se quedan charlando unos 10, 15, 20, 25 minutos antes de irse, y ahí también se produce. Entonces, tenemos que tener esa cultura de que también, cuando nos estamos yendo, usar barbijo, más si el lugar donde estamos es chico. Sí. Lo que cambia, una cosa final, ¿no? Ahí escuché muchas veces, y me preguntan en el hospital, en estas reuniones que estamos teniendo periódicamente, que cambia la historia del COVID, ¿no? Y estas curvas, y cómo se achatan, y qué sé yo. Lo que cambia la historia del COVID tiene una sola respuesta y tiene dos palabras, y se llama distancia social.
y no hay otra respuesta y no hay otro camino. Entonces, todas las medidas que nosotros adoptamos desde control de infecciones es porque no podemos mantener la distancia social, porque tengo que atender un paciente positivo, sospechoso, porque tengo que atender un enfermo, no lo puedo dejar de atender y me tengo que cuidar, porque tengo un compañero que trabaja al lado mío y que tenemos que escribir en la computadora y evolucionar y nos tenemos que cuidar. Entonces, realmente toda esta estrategia nacional que ayudó mucho a que todos nos pudiéramos preparar y a que todos tengamos errores y podamos aprender de los errores, porque nos pasó a todos, tiene una sola respuesta que se llama distancia social. El equipo de protección personal, los circuitos que cuenta Inés, las PCRs, no las PCRs, todo eso lo que intenta es minimizar el impacto de la no distancia social. El EPP lo que hace es que no me queda otra, me tengo que acercar y me tengo que cuidar. El EPP protege porque tengo que atender a un paciente, el barbijo me protege porque me tengo que acercar a alguien. Si yo pudiera mantener esa distancia, realmente es donde uno controla la enfermedad por COVID. Todo el resto es lo que hacemos para minimizarlo, nada más. Yo creo que así como el HIV logró instalar las precauciones universales y que después del avenimiento del HIV a nadie se le ocurrió volver a sacar sangre sin colocarse unos guantes, creo que el COVID nos va a dejar por lo menos las precauciones estándares, ¿no? Que hay una percepción de riesgo y que tengo que hacer higiene de manos y que si voy a estar expuesto a fluidos me tengo que colocar algo para no exponerme a los fluidos corporales, que tengo que utilizar barbijo para las infecciones respiratorias. La verdad que eso estaba muy minimizado por el personal de salud. Desde hace muchos años, desde control de infecciones, estamos diciendo, si vos ves a alguien, un paciente que tiene una infección respiratoria, ofrecerle un barbijo y colocate vos un barbijo. Eso estaba muy minimizado. ¿Qué me va a pasar? ¿Me agarro una gripe? ¿Soy joven? ¿No tengo enfermedades de riesgo? ¿Qué me va a pasar? Y eso estaba muy minimizado. Yo creo que en eso, bueno, va a cambiar. Todo esto que nosotros estábamos tratando de instalar desde hace muchos años de precauciones estándares y la etiqueta de todos, creo que eso va a quedar. Creo que eso va a quedar, ¿no? Por lo menos va a ser lo positivo que va a quedar, ¿no? Así como desde el HIV nos quedaron muchas recomendaciones que son saludables para hepatitis B, para hepatitis C, para otros patógenos también. Ojalá que sí. Lo único, para agregar chiquito, yo sé que hay muchas dudas. Nosotros desde IACS, de la comisión de IACS, que coordina Ángel, está Inés, somos un grupo muy grande, estamos a disposición, entendemos que hay dudas y que hay mucha variedad de situaciones. Escríbanos, bueno, Ángel, vos sos siempre el camino, pero yo dejé mi mail, Inés tiene un mail, denos tiempo nada más, porque andamos con un poquito de trabajo, pero desde ya es importante que estemos en contacto. La idea es dar soporte en la medida que se pueda, desde la experiencia, desde el conocimiento, a todo nuestro país. Ese es el fin último de SADI, de la Sociedad Argentina de Infectología, de nosotros que trabajamos en ella, que es independientemente de los lugares a donde ejercemos nuestro trabajo, sino que es dar un soporte a toda la población que lo necesita y a nuestros colegas fundamentalmente, ¿no? Angelito. Bueno. Ahora tenés que vender el próximo. Tenés el micrófono apagado, Diego. Así que voy a dejar como última, como decía, voy a vender dos cosas. Una es este próximo miércoles vamos a tener un webinar donde vamos a tocar dos temas muy importantes. Uno es el binomio madre-niño, que lo va a dar la doctora Analía de Cristófano. Y otro tema importante también va a ser el COVID y la atención en las especialidades. En este punto nos va a hablar la doctora Janina Nucitelli, nos va a hablar de oftalmología, otorrinolaringología y odontología. Todas las precauciones que hay que tomar y todas las medidas que nos ayudarán a esas especialidades a prevenir los contagios. Y el segundo dato es que a partir de la comisión estamos trabajando en un trabajo de investigación sobre personal de salud, así que pueden solicitarnos, poder participar en el mismo. La idea es conocer qué nos está pasando y cuáles son los factores que nos ayudarían a mejorar para evitar la transmisión horizontal entre nosotros mismos, el personal de salud. Muy bien. Dos avisos parroquiales también por el cierre mío. En primer lugar, Ángel, mirá qué frase te doy. Nadie se salva solo, pero tampoco nadie se cuida solo. Te la dejo. Usala si querés. No me debes nada.
Y la segunda, para la gente que nos está mirando, ustedes van a notar que no tanto la casa de Wanda ni la mía, que yo tengo acá la soga de colgar la ropa, pero sí donde está Inés y donde está Ángel no son su casa, aunque podía serlo. Son los hospitales donde están trabajando. Cuando ustedes piensen en un infectólogo, piensen en que son las 7:30 de la tarde y esta gente está ahí cuidándonos. Eh, piénsenlo, piénsenlo y sepan que son gente como nosotros, que está en la primera línea de batalla, que habla de cuidar a los médicos, porque en realidad cuidando a los médicos cuidan a los pacientes. Es una verdad de perogrullo, pero decía Bertolt Brecht, tiempos difíciles son los que hay que explicar lo obvio. Pero bueno, ahí los tienen. Gracias por acompañarnos, gracias Inés, gracias Wanda, gracias Ángel. Será, si todo sale bien, hasta el próximo encuentro. Un abrazo grande para todos. Dale, los esperamos el miércoles.